¿Qué tal? Estamos en Enfocada en Online y en esta ocasión vamos a platicar de cómo podemos y cómo debemos reconvertir nuestros negocios después de esta pandemia. Quédese con nosotros, se va a poner muy interesante. ¿Qué tal? En esta ocasión estamos trabajando todavía con este esquema de trabajo en casa, de home office, y hemos decidido seguirle abonando a esta serie de eventos que estamos realizando a través de CADEM Online y de diálogos fiscales para que podamos acompañarlos y estar con ustedes platicando de diversos temas fiscales, contables, legales. Y en esta ocasión, bueno, viendo sobre todo cómo está dando el curso de las cosas en nuestro país y en el mundo, hemos decidido platicar de cómo tienen que empezar a reconvertirse los negocios y el tema está planteado como después de la pandemia. Sin embargo, creo que hay cambios que incluso tenemos que hacer desde estos momentos. Y como siempre, en nuestro panel nos acompañan la contadora Sandra Cuevas. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos en esta ocasión. Y el licenciado Felipe Dionisio. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Doctor, un gusto como Gracias, siempre. Buenas doctor. tardes. Entonces, Contadora, buenas tardes. buenas Buenas tardes a tardes. todos. Bien, bueno, es la modalidad que hoy está en boga, trabajar desde casa, trabajar a distancia, sobre todo siguiendo estas recomendaciones que han sido importantes porque, bueno, pues está evolucionando todos los esquemas de reunión, todos los esquemas de negocios, de lo que de los negocios puede estar activo. Y una de las modalidades que hemos encontrado es esta, ¿no? La digital, en donde cambian cosas, en donde las situaciones se dan de una forma distinta, porque ya no tenemos ese contacto físico que siempre ha sido considerado como determinante en los negocios. ¿Cómo ves la situación, Sandra? ¿Qué sientes que ha cambiado? ¿Qué sientes que va a cambiar? ¿Cómo encuentras el ámbito de los negocios bajo estos nuevos lineamientos y esta forzosa reclusión a la que estamos sometidos muchos en nuestras casas? Así es, doctor, como nos está comentando, es forzoso y considero que en los negocios aún hay gente que se rehúsa a esta conversión 100% digital y esta situación nos va a llevar a todos, incluso a esos que aún están o de momento hasta nosotros caemos en esa renuencia, pues a establecer nuevas formas de hacer negocios, nuevos medios de comunicación y sin duda, pues esto va a cambiar la cultura de entrada de muchos de los accionistas, ¿no? Sí, porque hay muchas cosas que podemos seguir haciendo en casa, los que hacemos trabajo de oficina, trabajo de computadora, enviar correos, recibir pedidos, enviarlos, pero hay cosas que no se van a poder seguir haciendo igual, Felipe, y a mí me parece que es un importante momento para las empresas, porque las empresas que no se adapten no van a superar este cambio. Incluso yo creo que después de esta época nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que tradicionalmente hacíamos y en un elemento de actuación humano totalmente, y encontramos que la forma de cerrar negocios y de hacer muchas cosas era a través de la entrevista personal, incluso el trabajo en la oficina, pero hoy nos vamos a dar cuenta que incluso se pueden optimizar costos y que algunas cosas tendrán que cambiar hoy. Ya no es necesario estar viajando a otro país, a otro continente, incluso para ver a la gente. Hoy todo el mundo está recurriendo a este esquema de negocios. Qué cambia en términos legales? ¿Cómo ves estos cambios para el futuro? Hoy ya lo tenemos que hacer por obligación, pero cuando esto cambie y nos demos cuenta que hay cosas que se pueden modificar, creo que las estructuras legales también van a tener que ser diferentes. ¿Qué piensas de todo esto, Felipe? Bueno, como lo comenta doctor, creo que hay varias situaciones que efectivamente han venido evolucionando. Muchos de los casos son precisamente las plataformas, en este caso que tenemos a través del SAT, que poco a poco se van modificando para que muchos trámites puedan ser, en este caso, ser en línea. De igual forma, en los aspectos legales, muchos tipos de procedimientos, incluso juicios, ya propiamente se tramitan bajo un esquema digital, precisamente para tratar o evitar de ciertas formas, ante ciertas contingencias, tratar de tener esta posibilidad o esta apertura de llevarlos a cabo. Aunque es cierto que en muchos casos hay una resistencia como tal en este sentido. Tanto en aspectos fiscales como para las empresas y también legales, hay una cierta resistencia. Lo cierto es que una vez que acabe en este caso esta emergencia sanitaria que está prácticamente en todo el mundo, tiene algo de cierto y no lo que muchas veces, el lema de los chinos, ¿no? Cambias o simplemente si no cambias,
pues prácticamente pereces, ¿no? Entonces, un modelo de negocio es muy cierto que tienen los chinos, es que precisamente esta forma está en que algo no les funciona, lo cambian y se adaptan en este caso a las circunstancias actuales y eso los hace seguir adelante. Sí que es importante, ¿no? Esa adaptación al cambio bueno, incluso es un tema de las especies, ¿no? O sea, las especies que no han evolucionado a través de la historia, pues tienden a desaparecer si no hacen adaptaciones, incluso físicas. Bueno, pues la consecuencia es que esto termina con este tipo de especies, y en los negocios me parece que va a ser exactamente igual. Hay cuestiones, las legales, las contables, que ya tiene tiempo que están evolucionando hacia esquemas digitales. En los últimos cambios, y tú lo habrás vivido, Sandra, porque bueno, pues te toca estar en esa parte contable de los negocios y en esa parte fiscal, pues ya prácticamente todo migra hacia esquemas digitales. Sin embargo, hay muchas veces en que la gente, por lo menos antes de esta problemática que estamos viviendo, todavía quería ver al contador, tenerlo ahí enfrente en vivo y hacer ciertas cosas y ciertas funciones que parecían indispensables. Y hoy, con esta obligación que nos genera la sana distancia que tanto se ha comentado, bueno, pues están migrando los esquemas e incluso los más reos ya están aceptando estos modelos. ¿Cómo has visto la relación con tus clientes ya en este tiempo que ha pasado, desde que tenemos que estar resguardados? ¿Y qué tanta aceptación tienen los clientes? ¿Qué tanto crees que sí se va a poder hacer un nuevo esquema de negocios en el futuro? Sí, doctor. En lo personal, con los clientes durante esta temporada, hemos estado incluso, considero, mucho más comunicados. Una parte es por todas las partes de nómina y los trabajos que hemos estado haciendo. Se realizó también temporada de declaraciones anuales, tanto de personas físicas como de personas morales. Pero en lo personal nosotros hemos continuado trabajando e incluso la comunicación se ha dado mucho más con los clientes, que incluso eran clientes que de momento solo contactábamos por alguna situación en especial. Estos días sí hemos creado grupos por empresas. El contacto físico pues no ha sido realmente con ellos, ha sido todo a través de plataformas digitales, pero sí la comunicación ha sido mucho más con ellos en esta temporada. Y también así con los colaboradores, ¿no? Ya no tenerlos junto a nosotros dentro de la oficina, pero la comunicación ha sido constante en un horario, vamos a llamar normal. Entonces, incluso yo creo que ellos hacen, o el empresario ha generado esa necesidad de tener al contador más de la mano en esta crisis. Sí, porque van a cambiar muchas cosas, las relaciones personales, las relaciones de negocio, las relaciones laborales. Todo esto va a cambiar porque nos vamos a dar cuenta que al final del día quizá no necesitamos espacios físicos tan grandes. Y creo que es un tema que vamos a dejar para después de este primer corte, porque las relaciones se van a modificar, la forma de hacer negocio, la forma de establecer relaciones laborales, todo va a cambiar. Y como decía Felipe hace un rato, creo que quien no se adapte, pues seguramente tiende a desaparecer, que eso es una realidad. Así que vamos a seguir platicando de este tema, cómo reconvertir los negocios post pandemia, dentro de la misma pandemia. Regresamos y seguimos platicando estos temas que me parecen interesantes para todo nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Bien, y regresamos a seguir platicando de cómo se puede seguir haciendo negocios después de la pandemia. Ya veíamos y platicábamos con la contadora Sandra Cuevas que los clientes están adaptando y parece que no tienen mayor empacho en cambiar la problemática y la forma de aceptar estas relaciones con los contadores, principalmente, que suelen ser aliados importantes de las empresas. Pero va a haber otra serie de cambios, Felipe, porque, bueno, en México no se ha dado tanto el esquema de trabajo en casa, o no se había dado antes de esta contingencia o de esta emergencia, pero parece que ahora por fuerza se va a terminar haciendo. Esto pase, ya no va a ser forzoso, pero ¿cómo ves tú este futuro ya en donde los empresarios se comiencen a dar cuenta de que se disminuyen costos, se requieren menos espacios físicos y que esto puede ser una posibilidad real? ¿Qué tendría que cambiar, Felipe, en la parte legal? ¿Qué tendría que cambiar en la parte de la conciencia que tenemos las personas de cómo trabajar y cómo ser productivos? Bueno, pues como tal existe una situación que creo que la mayoría de las empresas van a tener que analizar y van a tener que tal vez poner en marcha después, en este caso, de esta emergencia sanitaria. Una de las cuestiones principales radica en el tema de los aspectos laborales, precisamente. El tema principal es que muchas empresas van a tener que optar, y también muchos economistas han dicho, que gran parte de las empresas su valor radica principalmente en el capital humano. Entonces, a lo mejor muchas de las veces nosotros tenemos contratos en los que se establece a lo mejor ciertas actividades para cierta persona, pero también refiere que son inherentes en este caso ciertas actividades. Entonces, a lo mejor ante esta emergencia sanitaria, posteriormente yo creo que las empresas tendrían que hacer, en este caso, una valoración del personal que tienen a su alcance para ver en este caso qué posibilidades hay de que puedan tener ciertas actividades o ampliar sus actividades, en este caso, en el tema de ser eficiente conforme, en este caso, a los gastos, ¿no? Obviamente que van a representar y que tal vez tener a lo mejor a una persona o a más personas haciendo una misma función, yo creo que ahí es donde va a tener que implementarse un esquema para, en este caso, para que sea más eficiente el personal como tal. Porque, reitero, el tema es que a lo mejor una misma persona puede ser que esté realizando diferentes funciones, en este caso, que tal vez pueda realizar una misma, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendría que echar mano, en este caso, esa revisión de ese contrato, decir, a ver, ¿qué funciones haces? ¿Qué funciones vas a poder realizar? Y en este caso, ¿cómo puedo optimizar para que en este caso pueda representar un gasto menor, en este caso a mi empresa, ¿no? Digo, por lo menos de entrada en esa situación sí valdría la pena echar un vistazo a los contratos laborales para ver esta situación, más allá también de que también pueda incluirse también el esquema del home office o las funciones que en dado caso, por ejemplo, ante una situación como esta, pueda llevarse a cabo un trabajo desde casa. Porque vemos que alrededor del mundo, y digo, me parece totalmente acertado, alrededor del mundo se hace, ¿no? Alrededor del mundo incluso ya hay plataformas en donde se promueve lo que dice Felipe, la productividad de la gente, ¿no? Se puede revisar qué está haciendo cada quien desde casa, si lo está haciendo en tiempo, si lo está haciendo en forma, si están cumpliendo con ciertos parámetros. Entonces, desde el punto de vista empresarial, que es el primero que plantea Felipe, dice, bueno, ya hay ahorros, ¿no? Estamos ahorrando dinero, están haciendo las cosas desde casa, y eso evidentemente le disminuye costos a las empresas. Pero hablando del tema de finanzas personales, Sandra, y a la gente, porque la gente ya no va a estar en la empresa, ya no va a estar utilizando las computadoras y la luz de la empresa, aunque a lo mejor la computadora sí, pero la luz será la de su casa, el internet será el de su casa. En un equilibrio de finanzas personales, ¿cómo crees que le vaya al trabajador cambiando estos modelos de trabajo ahora a su casa, migrando y absorbiendo ciertos costos, ¿no? Que también son unos por otros, ¿no? No es lo mismo estar en tu Correcto. casa trabajando, ahorrando traslados, tiempos, modificando incluso los esquemas de convivencia familiar, porque ahora vas a tener más posibilidades, pero ¿es sano, no es sano? ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de finanza personal y desde el punto de vista del ser humano como cambio radical que podría darse? Así Y tú es, que lo vives como y de la madre experiencia, además, ¿no? exacto, de la experiencia que he tenido en estos días, sí considero que la población mexicana tiene todavía un camino por recorrer en ese aspecto de cultura. Desgraciadamente ahorita nos vemos forzados, obligados a estar en casa y a seguir desempeñando funciones.
Y no dudo que podamos hacer muchas más funciones en casa como lo hacen otros países. Aquí el tema es trabajar de la mano empresario y colaborador en el compromiso, en la responsabilidad que se tiene uno con otro y obviamente van a haber modificaciones. Es una tendencia, es algo que tiende a ser eficaz, que incluso es eficiente, que ahorra costos, pero también hablaba el abogado Felipe, nos comentaba, ¿no? O sea, hay ahorro por parte de las empresas, pero ahora ese ahorro al final del día recae en un gasto adicional para el colaborador, que incluso puede ser hasta designar un espacio dentro de su casa para poder utilizarlo como área de trabajo, ¿no? Entonces vienen como muchos aspectos de la mano. Sí considero que es una buena alternativa, sí considero que muchas empresas van a tender a empezar a ver qué funciones se pueden llevar así o a incluso manejar tiempos compartidos, ¿no? Una parte la vamos a hacer durante la semana y vamos a empezar a trabajar poco a poco a migrar a este esquema digital, que va a ser exitoso, sin duda. Yo considero que sí puede ser una alternativa, pero que se tienen que evaluar los aspectos tanto para la empresa como para el trabajador en cuestión a los costos que ya mencionábamos, ¿no? La luz o cosas de ese tipo, que ahora el trabajador va a decir, bueno, y sí voy a trabajar desde casa, pero me voy a ahorrar quizá la transportación, ¿no? Ya sea de un auto o del transporte público. Entonces sería más de conciencia y optimizar incluso, ¿no? Optimizar conceptos tales como la alimentación misma, ¿no? Así es. O sea, no es lo mismo comer todos los días cerca del centro de trabajo, donde hay ocasiones en que el trabajador va a pagar cantidades importantes de alimentación y hacerlo en su casa, ¿no? Que eso cambia. Correcto. Y la convivencia familiar, ¿no? Que también modifica lo que teníamos conocido en pero lo nuestro es una sociedad tradicionalista, Felipe. Y bueno, pues siempre se ha pensado que el trabajo tiene que ser en la oficina, a la vista del patrón, con la revisión y supervisión del patrón. Y yo creo que tiene que haber un cambio de educación. Me gustaría que hicieras algún comentario al respecto y vamos a ir a nuestro siguiente corte para seguir conversando y que nos amplíes. Pero ¿cómo ves este cambio de cultura? ¿Es fácil adaptar una sociedad como la nuestra a un nuevo paradigma como sería trabajar en casa? Yo creo que no. ¿Cómo sugerirías? Yo creo que la eficiencia depende en este caso del tema cultural, porque por más que tengamos en este caso métodos o también tengamos la buena intención de hacerlo, creo que el tema cultural se va a influir en una gran medida. Entonces yo creo que habrá que considerar eso para tener en este caso una modalidad de trabajo de este tipo. Y bueno, y Felipe rotundamente que no, sí estoy de acuerdo en que es un cambio cultural. Vamos a seguir comentando este tema porque creo que da para mucho y vamos a volver después del corte a seguir platicando de cuáles son los aspectos legales, cuáles son los cambios que tendríamos que hacer y que incluso analizar la posibilidad de hacer un cambio. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando de la reconversión de negocios post-pandemia y quédese con nosotros que vamos a seguir platicando de estos temas. Gracias por acompañarnos. En Cadem Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLER, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos
fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno. Protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. En CADEM Consultores estamos a sus órdenes. Bien, pues estamos aquí en este programa platicando de cómo tendrían que reconvertirse los negocios después de la pandemia y comentábamos algunos aspectos importantes. Fíjense que en este tiempo, y me imagino que ustedes conocerán también muchas historias, pero he sabido de gente que está trabajando en su casa con reducción de salarios, de gente que está trabajando en su casa con la obligación y el compromiso con su empresa de vestir formalmente, distinto a lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, de tener una cámara que esté viendo qué están haciendo y de estar ahí propiamente como si estuvieran en su oficina. Felipe, ¿cómo podríamos establecer este tipo de medidas sin afectar tanto la privacidad del trabajador como las responsabilidades que tiene que cumplir? Porque, bueno, el home office yo creo que tendría que implicar cierta flexibilidad. Sin embargo, hay empresas que han dicho tiene que ser exactamente igual como si estuvieras en la oficina. ¿Cómo crees tú que tendría que ser y cómo tendría que ser el tratamiento fiscal de este nuevo tipo de esquemas que ahora va a ser mucho más recurrente? Más allá de lo que termine pasando con esta situación, pero yo creo que va a ser un esquema mucho más recurrente de lo que antes era. Sí, yo creo que sí puede ser más, en este caso, recurrente. El tema más bien sería plantearlo como tal en nuestro contrato individual de trabajo control colectivo y precisamente manifestar este tipo de situaciones en la que existe obviamente un equilibrio, es decir, un punto medio. No podemos irnos al extremo de decir tienes que reportar a tal hora o hacer ciertas cosas que incluso a lo mejor te impidan como en la oficina tal vez a lo mejor hasta ir al baño, ¿no? A cierta hora o salir también en cierto tiempo. También el tema, y lo que comentábamos un momento antes de ir al corte, era el tema precisamente en que debe ser un cambio también cultural del propio trabajador. ¿Por qué? Porque tal vez tengamos esta situación en la que a lo mejor nosotros pensamos que el trabajador está trabajando, que también va a cumplir con un horario, que va a cumplir en este caso con ciertas actividades requeridas a cierta hora, pero a lo mejor puede ser que en este momento nosotros tengamos una situación urgente, que lo necesitemos de una forma tal vez inmediata, y tal vez al trabajador se le ocurrió, por ejemplo, ahorita, no sé, irse a comprar, no sé, su desayuno, por ejemplo, ¿no? Su desayuno que a lo mejor ya tardó, no sé, una hora y media, y podemos decir, oye, pues yo quiero suponer que estás trabajando desde tu casa, no que te fuiste a desayunar y te quedaste a lo mejor con la señora de los tamales platicando, ¿no? Entonces, tenemos esa situación en la que, reitero, yo creo que es un esquema que sí va a ser más recurrente, que va a funcionar, pero también depende un poco en este caso del tema de la cultura del propio trabajador, porque seamos honestos, muchos de ellos, en su caso, puede decir, pues hago el trabajo a lo mejor, el que lo hago en toda la mañana, puedo hacerlo a lo mejor si me apuro en 2 horas. Resulta que a lo mejor surge una situación extraordinaria, que en este caso el patrón la requiera, y a lo mejor el trabajador ni siquiera está precisamente trabajando desde su casa, ¿no? Entonces yo creo que sí habría que establecerlo propiamente en el contrato de trabajo. Yo creo que es una buena medida establecerlo a partir de esta situación. El tema es que tenemos que llegar a un punto de equilibrio como tal, en el que podamos tener esta situación que contemple ciertas cosas, pero que también no limite las funciones ni del trabajador, ni también en este caso los requerimientos del propio patrón. Sí, es que el comentario de Felipe además es bien cierto, ¿no? Porque lo hemos sabido de clientes que en principio dijeron a sus trabajadores cuando todavía no estaba decretada la emergencia, vete a tu casa, esto es grave, y trabaja desde ahí. Y resulta que el trabajador, cuando lo buscabas, como también dice Felipe, pues el trabajador no estaba, ¿no? Dice, bueno, me comunico ahorita en 15 minutos, en 20, porque estaban en un centro comercial, en un restaurante, en donde sea, aún violando los riesgos de guardar la reclusión y bueno, andaban en otros lados y ni siquiera se cumplía el objetivo del resguardo, ¿no? Y del evitar el contagio. ¿Qué tiene que cambiar, Sandra? ¿Qué tendríamos que hacer
¿cuáles serían los requerimientos de una empresa? ¿Cuáles tendrían que ser las adaptaciones de una empresa en la parte tecnológica, en la parte cultural? Porque sí tiene que cambiar la cultura, esto es de la gente, pero también es de las empresas, ¿no? Y ocurre que muchas veces la cultura de la gente es una fuera de la empresa y otra dentro de la empresa. ¿Qué adaptaciones hay que hacer? ¿Qué tenemos que ir preparando? Porque este es un cambio que no se puede dejar de lado, va a pasar, quieran o no las empresas, quieran o no los trabajadores. Es un cambio que va a pasar. Se ha dicho incluso que profesiones como las que tenemos nosotros de contadores o de abogados van a desaparecer. Y yo creo que más que desaparecer, en todo caso, tendría que haber una adaptación, pero esta es parte de la adaptación. ¿Qué tendría que ocurrir, Sandra? Así es, doctor. De primera mano considero que las empresas tienen que trabajar en procesos y procedimientos. Si el trabajador llega a una empresa, lo contratan y no tiene bien definidos estos parámetros, pues ocurre lo que comenta el abogado Felipe, dentro incluso de la empresa, ¿no? Hay, sobre todo la gente joven, la población joven tiende mucho a estar peleando sobre los derechos y la libertad y asuntos de este tipo. Entonces, cuando ellos están dentro de empresas con una apertura en horarios, con una apertura en puede salir en cualquier momento de la instalación sin ningún problema, aparentemente ellos trabajan como más libres y su desempeño es mejor, ¿no? Que así debería de ser. Sin embargo, vemos que la cultura, pues sí nos falta todavía mucho en cuestión a la responsabilidad, ¿no? Si bien te puedes dar una vuelta a la calle para despabilarte, pues no tienes como tal la necesidad de irte a hacer algunos asuntos personales en horarios de trabajo. Pero eso nace desde los procesos y procedimientos, que es lo primero que tendría que modificar la empresa bajo las condiciones de la pandemia y post-pandemia, ¿no? Que es lo que estamos finalmente tratando en el tema. Entonces sí tendrían que establecer bien esos parámetros, estar muy bien definidos, también trabajar mucho en los resultados, en los objetivos, porque al final del día el trabajador incluso puede estar dentro de las instalaciones cubriendo un horario y no ser ni siquiera eficaz, ni siquiera dar los resultados que se esperan de ese colaborador, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar, yo creo que en esa parte el empresario tiene que establecer muy bien esos puntos dentro de la empresa y el avance tecnológico va a ser una herramienta fundamental. Entonces también tiende a hacer una inversión importante dentro de las empresas. Programas, una buena computadora, un buen internet, o sea, hay muchos aspectos que también tiene que considerar el empresario para poder ofrecer este trabajo a distancia. Sí, que hay trabajadores que podrán llevar a cabo sus labores, hay otros que definitivamente tendrán que conservarse dentro de las empresas. ¿Cómo marcamos documental y legalmente esas diferencias, Felipe? De que en una misma empresa pudiera haber trabajo que sí se puede llevar de casa o por lo menos algún día. Muchas empresas ya tienen esa costumbre, ¿no? De que los viernes es mediodía o el viernes es trabajo en casa, ¿no? Y eso es una idea de ir migrando. Pero ¿cómo podemos romper ese posible señalamiento de discriminación en el trato de unos y otros trabajadores? No hay problema con eso. ¿Qué pasaría, Felipe? Trabajadores que sí tienen que ir, trabajadores que pudieran no ir a la empresa. Ok, yo creo que eso... Incluso pensando en las mismas posiciones, ¿no? Yo creo que eso también depende de muchas situaciones, por ejemplo, en este caso del puesto como tal del trabajador, precisamente en los contratos se establecen en este caso las actividades que desarrolla, así como comentábamos, aquellas que son inherentes. Y en este caso puede establecerse también las medidas que pueden llevar a cabo, incluso también por el tipo de rangos. O sea, en este caso también hay contadores, hay abogados, pero también existen ciertas jerarquías en donde uno realizan funciones, por ejemplo, más de campo, que están, por ejemplo, todo el día en la calle, con los clientes, en las empresas, en los juzgados, en diversas situaciones. Y hay otros que sin ningún problema manejan todo el tipo de logística, que lo pueden hacer sin ningún inconveniente desde su computador o desde su casa, porque a lo mejor es más eficiente de esa forma, o en su momento tiene, por ejemplo, una reunión como la que tenemos nosotros ahorita en este momento, sin dejar de llevar a cabo otras actividades. Entonces, el tema es que puede establecerse, reitero, principalmente en el contrato,
puede establecer las funciones, los alcances, y también en este caso por la situación, también por el tipo de trabajo que realice y por la jerarquía, puede establecerse que una persona en este caso, por el tipo de necesidad, así como que se puede requerir en cierto momento, puede en este caso tener a su disposición, a su alcance, los instrumentos de trabajo para poder realizarlo en cualquier momento. Sí, es una cuestión de tipo de trabajo, ¿no? Y sí, como ustedes bien mencionan, hay que hacer un cambio cultural, que creo que va a ser la primera disyuntiva de los empresarios, cómo identificar qué trabajadores tienen esa adaptación a un nuevo esquema de trabajo, una nueva forma de hacer las cosas. Si quisiéramos ya establecer algunas conclusiones, Sandra, porque no, finalmente hay que darlas, hay que comentar. ¿Cuáles serían tus conclusiones respecto a la adaptación que tienen que hacer los negocios frente a esta pandemia y después de ella? Ok, primer punto, les diría, vamos a evaluar qué funciones sí podrían realizarse bajo un esquema de home office. 2, modificar procesos y procedimientos que incluiría el contrato individual de trabajo, políticas, el perfil incluso de puesto. Y sí, también considero que podría ser con base en las jerarquías también para poder poner al alcance este nuevo esquema de trabajo para el colaborador. Felipe, los nuevos negocios y los negocios que ya existen tendrán que adaptarse, tendrán que hacer cambios. ¿Crees que los negocios sigan siendo iguales después de este evento? Yo creo que, de igual forma de conclusión, creo que hay ciertas cosas que sí deberían considerarse. Como reiteraba, un punto de ellos es el tema de los contratos precisamente de trabajo, en donde a lo mejor vamos a tener que echar mano de esas circunstancias en donde una persona va a tener que, en este caso, hacer funciones que son inherentes a su categoría, pero que en este caso pueden servir no para como tal realizar más trabajo, pero sí que debamos de considerar que en su momento puede abarcar más funciones y que en su momento, cuando lo requiera la empresa, sí pueda hacerlo. Entonces, en este caso, para ser más eficiente en cuanto a los gastos que tiene la empresa. Otra de las cosas que también tenemos que pensar después, en este caso de esta emergencia sanitaria, es el tema precisamente en qué soy y a dónde voy. De si no hay una adaptación, en este caso, probablemente no pueda sobrevivir ante una situación como esta y entonces tenga que haber una transformación. También en el hecho de decir, bueno, si soy a lo mejor tan solo y también desde el punto de vista de cómo voy a constituir, y también se me olvidó comentarlo, a lo mejor es momento para comentarlo, el tema de si a lo mejor voy a cambiar de giro, porque también es válido tener esa idea de si no funciona lo que estoy haciendo, puedo cambiar. Habría que entrar a que ver en este caso tal vez el tipo de sociedad que yo tengo, mi objeto social, para ver qué es lo que me permite hacer, o incluso las nuevas empresas, por dónde optar, si a lo mejor opto por una sociedad civil, por una sociedad mercantil, o también en este caso por una sociedad simplificada, ¿no? Que a lo mejor el tema de costos, si bien es cierto, es gratuito, el tema es que también tiene ciertos beneficios y ciertas ventajas. Entonces yo creo que habría que pensar por eso, decir dónde estoy, cuál es mi actividad, si me funciona o no me va a funcionar, y en este caso si realmente puedo cambiarla. Y en su momento también las empresas que ya están, echar mano de esta circunstancia de los contratos individuales de trabajo colectivos, en donde tiene que ser más eficiente el personal que tengan, en este caso las empresas, y que también pueda pensar que en su momento, al momento de contratar en un nuevo perfil, que pueda cumplir más y que pueda ser más eficiente conforme a los costos de la empresa. Estás hablando de un tema que para algunos pues, pareciera muy lógico, pero a mí me parece un tema grave, ¿no? Habrá empresas que tendrán que pensar incluso si su modelo de negocio sigue siendo vigente dentro del contexto de la nueva sociedad a la que nos vamos a enfrentar, la forma en que planteamos las relaciones personales, las empresariales y las laborales, porque esta sociedad tendrá que cambiar, tendrá que hacerlo de una forma acelerada y creo que después de toda esta experiencia, muchos de los negocios, como ya comentaba Felipe, como ya comentaba Sandra, tendrán que cambiar radicalmente su forma de hacer las cosas. Si no lo hacen, y también es un tema que comentamos a través de este programa, muchos de ellos no van a subsistir, no van a poder seguir operando, aun cuando no son condiciones totalmente que dependan de ellos, pero sí finalmente condiciones que nos requieren una actuación inmediata y una actuación orientada a la evolución de los negocios, que necesariamente tendrá que estar acompañada también de expertos como los que hoy me acompañan en el panel, como la contadora Sandra Cuevas, como el licenciado Felipe Dionisio,
porque los negocios no pueden avanzar solos, deben de tener a su lado personas que los estén asesorando, y es una brillante oportunidad para replantear cómo estamos haciendo las cosas. Así que bien, con eso terminamos este programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y los esperamos en una siguiente emisión que esperamos les sea de utilidad para seguir haciendo más y mejores negocios con las mejores condiciones, y les deseo que tengan salud, que es hoy lo que principalmente tiene que ocuparnos. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima emisión de este programa. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nuestros panelistas por acompañarnos como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros.